Todos conocemos al Dr. Octopus, un científico brillante, un genio consumido por su propia ambición. Pero hoy no te voy a contar la historia de un villano, te voy a contar la historia de un niño que vio en su inteligencia la única forma de escapar. Marvel nos presentó a Otto Octavius en la película Spider-Man 2 de Tobey Maguire, pero tuvieron que pasar casi 50 años desde su creación para que conociéramos quién era realmente ese hombre. No te lo contaron en el cine, te lo contaron en los cómics. La primera aparición del Dr. Otto Octavius fue en el cómic del asombroso Hombre Araña número 3, publicado en 1963. Allí ya era el científico brillante que conocemos y había diseñado su famoso arnés pectoral con los 4 tentáculos de titanio para manipular materiales radioactivos a una distancia segura. Pero esas páginas nunca te explicaron por qué un hombre termina construyendo algo así. Para responder a esta pregunta, tenemos que viajar 30 años hacia adelante, al año 1993, específicamente al cómics Spider-Man edición limitada número 3, y aquí Marvel nos revela algo que cambia por completo la forma de mirar a Octopus, su infancia. La infancia de Otto transcurrió en el estado de Nueva York. Su padre, Torber Octavius, era un obrero de la construcción. Un hombre violento que solo creía en la fuerza bruta y despreciaba la inteligencia de su hijo. Para Torber, Otto era débil, un cobarde detrás de sus libros de ciencia. Su madre Mary intentaba protegerlo con una devoción enfermiza. Ella también era una víctima atrapada en el infierno de la violencia de su marido. Alentaba a Otto a convertirse en un genio académico. Proyectó en el pequeño todas sus frustraciones y aspiraciones, no por maldad, sino porque veía en él a alguien capaz de escapar del infierno del cual ella nunca pudo salir. Pero en este entorno agresivo, sumado a la asfixia emocional de su madre, anuló por completo al niño, impidiéndole socializar o tener una vida normal. Y aquí parece algo en lo que vale la pena detenernos. Siempre hablamos de padres violentos, pero nunca hablamos del costo emocional en los hijos. Hablamos de padres, madres ausentes, donde el hermano mayor termina sosteniendo emocionalmente a los hermanos, o al padre o a la madre que queda a cargo de la familia. Y hablamos todavía menos del hijo único, el que no tiene con quién compartir esa carga. No hay un hermano al lado para compartir el peso de la soledad. En todos los casos, son niños que por las circunstancias dejan de ser niños demasiado temprano para aprender a cuidar, a cumplir expectativas, a convertirse en aquello que los demás necesitan, mientras su infancia desaparece en silencio. En uno de los arrebatos violentos de su padre, Otto entendió que jamás tendría la fuerza física para defenderse de los puños de su padre. Fue ahí cuando se juró a sí mismo que su mente sería su mayor arma. Se convirtió en un estudiante brillante, pero también en un joven solitario. Enfocó toda su energía y obsesión en una sola cosa: cultivar su intelecto para algún día ser validado y admirado, y para no volver a sentirse pequeño nunca más. En el cine nos presentaron a un Otto adulto, un hombre altruista que buscaba regalarle al mundo una fuerte inagotable de energía. En los cómics, en cambio, trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos en proyectos militares de radiación atómica. Sin embargo, más allá de las diferencias de guión, en ambos escenarios Otto Octavius es un hombre de ciencia. ¿Y por qué un hombre decide dedicar toda su vida a comprender cómo funciona el universo? Porque tal vez ese universo es mucho más predecible que su propia casa. Los niños que crecen en ambientes seguros suelen explorar el mundo, juegan, se equivocan, crecen sintiéndose seguros y aprenden algo muy simple: que el mundo también puede ser un lugar seguro. Pero cuando un niño crece rodeado de violencia, esa seguridad no se siente, está estancada por el miedo, por la necesidad de esconderse, de hacerse invisible. Otto descubrió demasiado temprano que el mundo exterior era caótico, violento e impredecible. Encontró en las matemáticas y en las leyes de la física su refugio. Por eso es tan simbólico que Octavius haya elegido anclar sus brazos directamente a su espina dorsal, como una búsqueda inconsciente de estructura. Una estructura que le brinde la seguridad que necesitaba para salir al mundo, para construir esa máscara que ocultara esa identidad que nunca tuvo la oportunidad de construirse. Pero aún falta algo importante para que entendamos su transformación. Ya exploramos las huellas de su infancia, pero hay algo más en la vida adulta que lo marca a fuego: la muerte de sus padres. Cuando Otto ya era un universitario brillante, su padre muere en un accidente en la construcción. Otto no llora, lo ignora. Siente que el destino le dio la razón,
La fuerza bruta fue destruida por su propia brutalidad. Pero la realidad era mucho más cruel. La muerte de su padre no lo liberó, le robó la revancha, le arrebató la oportunidad de confrontarlo siendo adulto, de exigirle respuestas cara a cara. Al morir Torber, la distancia entre los dos se volvió eterna. No hubo cierre, no hubo reconciliación, ni una última charla. Otto se quedó atrapado para siempre con la maldición de tener que demostrarle su valía a un fantasma. Pero el verdadero infierno empezó cuando se quedó a solas con su madre Mari. Ella dejó de ser solamente una madre que protegía a su hijo. Poco a poco empezó a depender emocionalmente de él de una forma que no le permitía construir su propia vida. Esto se ve cuando Otto, siendo un adulto y científico respetado, se enamora de la investigadora Mary Anders y decide comprometerse. Su madre se lo prohíbe. Esto devela el daño psíquico. El genio de la ciencia, ante su mamá, vuelve a ser el nene indefenso. Otto cede, rompe su compromiso y destruye su única oportunidad de ser feliz, solo por complacerla. Pero poco después la descubre en una cita secreta con otro hombre. Él, que había sacrificado su vida por ella, siente esto como una traición. El golpe es brutal, tanto que décadas de furia, odio y resentimiento estallaron en una discusión tan violenta que el corazón de su madre no lo soportó. Sufrió un infarto fulminante y cayó muerta a sus pies. En ese segundo, Otto no solo mató simbólicamente a su madre, se convirtió por primera vez en todo aquello que había jurado destruir. Se convirtió en su padre. Incapaz de procesar el dolor, deprimido y aislado, se refugia de forma obsesiva en su laboratorio. Trabaja día y noche sin dormir, buscando en las matemáticas el control que perdió en su vida real. Pero su entorno seguro también sufre un quiebre. Ocurre el accidente en el laboratorio que funde el arnés metálico a su espina dorsal. No nace simplemente un villano con superpoderes. El accidente no lo transformó. Solo le quitó la máscara para revelar el verdadero monstruo encadenado. Al quedarse completamente solo, sepultado bajo una culpa asfixiante con su mundo seguro en total colapso, el quiebre es definitivo. Resurgen en su mente los mensajes contradictorios que recibió en su crianza. En un último mecanismo de defensa para no enloquecer, se aferra a su autoestima bipolar. A partir de ese momento, Otto solo podía verse de dos maneras. O era un fracaso absoluto o tenía que convertirse en un hombre perfecto. Nunca aprendió que había una tercera posibilidad, ser simplemente humano. Y justo aquí es donde Marvel nos muestra con crudeza lo que estaba justo delante de nuestros ojos. Durante años se explicó que los tentáculos de Otto respondían únicamente a una necesidad práctica, manipular materiales radioactivos sin poner en riesgo su vida. Sin embargo, al observar su diseño, vemos el reflejo de otra imagen, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Ese dibujo representa el ideal del ser humano, la armonía perfecta entre el cuerpo, la ciencia y la naturaleza. Un nombre inscripto simultáneamente dentro de un círculo, lo divino, y en un cuadrado, lo terrenal. Tal vez no sea casual que Otto termine transformándose en una figura de 8 extremidades, como si de forma inconsciente hubiera intentado reconstruirse a sí mismo siguiendo un modelo de perfección imposible. Y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido para mí. Esos brazos nunca fueron solamente una herramienta de laboratorio, eran la armadura psicológica de un hombre que nunca aprendió que podía ser imperfecto. Otto no quería convertirse en un dios, quería dejar de sentirse el niño que nunca creyó ser suficiente. Todo este análisis comenzó en mi cabeza cuando vi en la película de Maguire que Otto escuchaba a los brazos mecánicos diciéndole que terminara su experimento. Something in my head, something talking. The real crime would be not to finish what we started. Entendía que los brazos estaban dominados por la inteligencia artificial, pero esta no tiene voluntad. Entonces investigué el origen de este personaje en los cómics y entendí que no eran los brazos mecánicos lo que hablaban, sino su propia identidad fragmentada. Otto no había perdido un proyecto, había perdido su oportunidad de ser admirado, reconocido, y con eso perdió su voluntad de vivir. Al final de la película, Marvel por fin le hace justicia. El Doctor Octopus, ese villano, por fin se redime y ahoga el sol que se sale de control. Eso también tiene un significado. Literalmente, él elige morir como un hombre, no solo para salvar a una ciudad, sino también para terminar con la historia de un niño que se convirtió en un monstruo. Él decidió que su historia podía cambiar. Decidió no definirse desde el dolor que lo había construido, sino desde el acto de humanidad que finalmente
lo liberó. Más allá de la historia del cómic, yo me quedo con este final, porque nos recuerda que no estamos obligados a cargar para siempre con los monstruos que otros crearon en nosotros. Nuestra infancia explica de dónde venimos, pero solo nuestras elecciones deciden hacia dónde vamos. Soy Sealet. Si te gustó este contenido, te pido que te suscribas, que me dejes un like, que me dejes un comentario y te mando un beso.